En el campo se da mucho que la gente tiene que trabajar y los niños trabajan. Cargar leña, barrer, arriar mulas. Él iba a ser sacerdote. Apenas terminara el bachillerato, estaba programado para enviarlo al seminario mayor, termina su bachillerato y en el 88 lo mandan a Bogotá a estudiar teatro. Bueno, usted viniendo del campo, ¿usted cree que es capaz de adaptarse a esta gente de la ciudad? Él no sabía la diferencia entre un campesino y un intelectual. ¿Y qué mierdas es el arte? El sueño de ellos es que sus hijos no sigan esa misma vida tan dura y entonces que vayan y estudien y sea alguien en la vida como si ser campesino no fuese alguien. Si se queda sin agua y se muere sin agua, se muere sin agua y a nadie le importa. Si el sol lo mata, a nadie le importa. Si su tierra se la lleva a un derrumbe, a nadie le importa. Si a su cosecha, que es de lo que depende, la mata un verano, a nadie le importa. Entonces, el sueño del campesino es que sus hijos no tengan que volver al campo. Hola, yo soy María Jamaica. Y yo soy Richard Gall. Y esto es Café Ficticio. Recuerden que todos tenemos una historia que contar, María, y el día de hoy tenemos un invitado de lujo porque es un personaje bastante peculiar, interesante. Sí, y muy profundo también. A mí me puso a debatir Yo no sé, entre me muchas consta cosas. Eso de la profundidad de este muchacho. Yo no sé, no he ni cuidado por eso. Oiga, ¿cómo así? ¿Cómo así, María? Usted ya se metió en esto, se embaló. No, Diga. es que planteó muchos como una, como, no expectativa, sino como una perspectiva sobre la vida que a mí en lo personal me puso como a pensar, así como a maquinar muchas cosas. Bueno, Así más como, bien filosófico. Eso. Es un filósofo. Filosofar el de invitado. la Pues, vida. ¿De dónde se lo sacaron ese filósofo? ¿De dónde? Del teatro libre. ¿Qué? Para Pero que vea. Lo más interesante del asunto es que es un hombre que ha estado toda su vida muy cercano al campo y básicamente esta conversación que María tiene con Alberto, con Betico Cardeño. ¿Quién? ¡Betico Cardeño! Oh. Gira en torno a todo ese camino que ha recorrido Betico desde su infancia y de cómo el campo ha convertido su vida o ha atravesado su vida totalmente para ser quien es hoy. Y que también tiene bueno, próximamente va a lanzar su propia marca de café, ¿no? De café También, porque es entonces, caficultor, un cafecito ficticio. El que un patrocinó. patrocinador. Entonces, sin más, María, vámonos ya con esta entrevista, conversación que tuviste con Betico Cardeño. Ya nos vemos. Betico, Ay, espere. recordémosle a la gente que se... ¿Quién es Beto? ¿Quién es Beto, verdad? Ay, No, Betico. ahorita ya vamos a saber quién es Beto. Lo que le queremos recordar a la gente es que se suscriba, que comente, que comparta, que le dé like. Y ya, vámonos. Sí, con la que entrevista. Suscríbase, Que denle comente, like, comente. que nos siga, Oye, que que nos ya sigan. todo lo que Nos ya vemos saben. con la entrevista. Café Ficticio. Tacatatán, tacatatán. Bienvenido, Alberto, aquí a este espacio que se llama Café Ficticio. Ay, esto es un privilegio porque nos han contado que él no acepta entrevistas, que le huye a este tipo de espacios, pero bueno. Sí, pero no es por... ¿Cómo se llama eso? Por vanidad, sino por miedo. Sí, que quede claro. Bueno, Entonces, Listo. digamos que estoy toreando el miedo en este momento. Bueno, aquí en Café Ficticio tenemos una dinámica y es que nuestro invitado habla en tercera persona. Entonces, como hablamos ahorita, se desdobla. Entonces, vamos a iniciar con Alberto. Entonces, Alberto, ¿quién es? ¿Dónde nace? ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde fue su infancia? ¿Cuántos hermanos tenía? Si tenía hermanos, sus papás. Bueno, eso está interesante.
Alberto Cardeño. ¿Quién es? No tengo ni idea. Pero bueno, ya lo iremos descubriendo con el tiempo. Alberto Cardeño nace en La Merced, Caldas, en el año de 1963. Y aquí empezamos con las imprecisiones. Un 29 de diciembre. Mi cumpleaños es el 2 de diciembre. ¿Cómo así? Yo le dije que esto está lleno de imprecisiones. Dicen que nació en una vereda. Bueno, esto es muy interesante porque mi mamá le tocó el parto sola en la casa. Entonces, fue en la noche y estaba sola y fue muy duro y yo venía al revés. Es decir, lo primero que salieron fue las patas. No digo yo, soy de tercera persona, a veces se me Bueno, va. y yo, Alberto. Alberto venía de patas y entonces la mamá, de tanto hacer fuerza, cuando logró expulsar al niño, se desmayó. Y cuando volvió, ahí estaba su niño, pero ese niño quedó con la cabeza deformada. Entonces la cabeza era el negativo del culo de la mamá. ¿Sí? Aquí, y las dos nalguitas hundidas. Pero bueno, no viene al caso. Bueno, está ficticio, ¿no? Me Está contó. ficticio. No, pero Con cara de culo. Cabeza de culo, le dicen los amigos. Tuvo hermanos. Por madre tuvo 6 hermanos. Por padre tuvo 5. Y por padre 12. Y por padre 4. Ah, varios padres. Entonces, sumados dan como 26 hermanos. Ah, digo, me digas, pues. Y ya, nací allí, se cría allí. Y lleva vida campestre. Y no sé, pues como que hasta ahí fue como su infancia, ¿no? Su infancia. Pregunta, y quisiera como devolverme un poquito. Sí, sí, sí. Alberto estudia en un colegio público, privado, o cómo en es una esa... escuela rural de pronto. Ajá, o cómo es esa etapa, digamos, de Alberto estudiante, Alberto... Si estudia un año, lo llevan al pueblo, estudia un año, el primero, tardó creo que 2 años en terminarlo, luego entra al segundo y tardó como 4 años, pero no lo terminó igualmente. Y no era por bruto, sino porque en el campo se da mucho que la gente tiene que trabajar y los niños trabajan. Los niños trabajan en el campo, entonces cuando llegaba a cosecha de café o eso, pues tiene que salir del colegio y tiene que ir a trabajar y pues el otro año terminará de estudiar. Entonces no termina la primaria. Ah, él no termina la primaria, pero entonces él empieza a trabajar con café o con el campo. No, trabaja todo el tiempo con el campo, con todo lo que hay que hacer en el campo, cargar leña, barrer, arriar mulas, coger café, todo lo que conlleva el campo. O sea que la infancia más o menos de Alberto es entre este trabajo de campo y pues el estudio no es como tan... No, el estudio luego en el 83. En el 83 le hacen una oferta y es que si quiere estudiar, pero bachillerato.
porque en el pueblo iban a hacer el bachillerato nocturno, lo iban a empezar y necesitaban alumnos. Entonces le dicen que si quiere estudiar, pero yo no puedo porque dijo, yo no estudié solo hasta segundo, yo ni siquiera terminé el segundo. Y yo, no, eso no es problema, ¿sí? Nosotros le solucionamos ese problema si usted quiere estudiar. Y entonces el man dijo que bueno. Entonces le hicieron los exámenes para aprobar la primaria, le contestaron los exámenes para pasar la primaria y entra a bachillerato y termina su bachillerato. Y ahí ya en el 88 se va para Bogotá. Termina su bachillerato y en el 88 lo mandan a Bogotá a estudiar teatro. ¿A estudiar teatro en dónde? En el Teatro Libre. ¡Ay! Oiga, colegas. Pero ven, Beto, qué pena, un paréntesis. Dices que estudiar teatro, ¿lo mandan a estudiar teatro específicamente? Sí. ¿En serio? Pero, ¿cómo así lo mandan? ¿Quién lo manda? O sea, ¿Alberto se manda? ¿O alguien, No. un tercero lo manda? No, Alberto no se manda, y Alberto nunca se ha mandado. A él lo mandan. Él entra a estudiar en el bachillerato y tiene problemas de comunicación por timidez. Y él, buscando cómo salir de eso, sabe que tiene que aprender a hablar y empieza a participar en todas las izadas de bandera de los colegios, en todo lo que hay que hacer, pero no puede. Y aunque no puede, él sigue insistiendo, ya los profesores están mamados, no quieren. Bueno, ¿quién va a izar bandera? Y él levantaba la mano. Pues usted nos deja ya como un reverendo, pues usted no sale con nada, ¿no? Y el hombre insistía. Y entonces se mete a la Casa de la Cultura, donde arman un grupo de teatro. Ese grupo de teatro fracasa porque el director es muy riguroso y la gente no está para rigores. Y entonces el señor dice, si ustedes van a venir aquí y creen que esto es para mamar gallo, se van. Y se fueron. Pero yo como, pues, ¿para dónde me iba a ir? Al Beto. Como no tenía para dónde irse, entonces él se queda. Y los directores deciden hacer la obra con él, convertirla en un monólogo. Y él presenta ese monólogo. En el año 84 se gana un premio departamental de teatro. Y una señora que lo oyó hablar de él, mejor es todo un cuento complejo ahí, pero terminan llevándose. Esa señora le ofrece que van a abrir una escuela en Bogotá, que si quiere ir a estudiar allá. Él dice que sí y se lo llevan para Bogotá. Oiga, ¿y se acuerda de qué era ese monólogo? ¿Qué hizo? Un monólogo que se llamaba La miseria de miseria, que era una adaptación que le hicieron a la obra A la diestra de Dios Padre. Le hacen una adaptación un profesor de Neira Caldas. ¿Y había pues, mucha gente participando? Claro, son 12, 13 personajes, algo así. Sí, esa obra tiene hartísimos personajes. La de la diestra de Dios Padre. A la diestra, Sí. sí. Y la adaptación A un monólogo. continúa con los personajes, tenía los personajes. Entonces, como se fueron los actores, lo que hicieron fue, hicieron unas cruces o T's de madera, ¿sí? Sí. Ujú. Y los vistieron con los personajes. Ajá. Y este personaje pasaba y se metía las manitos en el saquito o en la batica o en el... Y así los hacía. Y tenía dos personajes libres, dos personajes que se movían, que era Miseria y el Diablo. Ajá. Esos sí no tenían la T. O sea, Esos no ese- tenían, esos eran con esos tocaba correr mucho. Me enteré no hace mucho, cómo llegó esa señora a conocer
a este personaje. Resulta que el premio se lo entrega el Instituto Caldense de Cultura y hay un señor que se llama, yo soy capaz de acordarme, Humberto Gallego, que es el director de la Orquesta de Cámara de Manizales. Entonces el señor va con la orquesta al pueblo a llevarle el premio a este muchacho. Y cuando le lleva el premio, presentan la obra allí para el pueblo. Y a este señor le gustó lo que vio. Luego se viene y pasan unos años, él conoce a esta señora. Y resulta que esta señora es una que mueve la cultura allá en Manizales, se conoce con Ricardo Camacho, le propone que vaya a conocer a los grupos de teatro que hay en los pueblos, se lleva a Ricardo Camacho y este señor Humberto se reúne con ellos y le dice, mire, vayan a la Merced y miren a este muchacho, que es un muchacho que es una obra y yo creo que vale la pena. Entonces él los manda para allá y se va con ellos a ver al pelao este. Y el pelao este seguro les muestra un pedazo de su obra. Sí. Se vienen y la señora llama al director de la Casa de la Cultura y le dice, si resulta algún taller o de teatro o algo en Manizales, mande a ese muchacho que yo lo pago. Ok. No resultó nada, pero Ricardo entonces le dice, mire, yo voy a abrir la escuela, escuela en Bogotá, y entonces ella le dice, ¿por qué no llevamos a este muchacho? Llevémoslo. Me va a ganar. Y entonces ella paga la carrera de... O sea que sí, literalmente lo enviaron, lo Sí, mandaron. sí. Él iba a ser sacerdote. Ay. Oiga. A él Ay, ¿cómo fue a él eso? En la iglesia, en la parroquia del pueblo, abrieron una urna para recoger fondos para enviar a ese muchacho al seminario menor en Medellín. Un seminario mayor. Porque era una bondad de persona y bien valía la pena Enviarlo. y se iba, apenas terminara el bachillerato, estaba programado para enviarlo al seminario mayor, es decir, que en enero se iba, pero esta señora lo llama en diciembre, ¿sí? Llama a la Casa de la Cultura y dice, mire, necesitamos a este, y él no estaba. A él fueron a dictar un taller de títeres a Salamina, y a él lo llevaron a ese taller de Salamina y él le dijo al señor de los talleres que por qué no se lo llevaban a él. Y el señor de los títeres le dijo que sí. Y él apenas terminó clases, inmediatamente se fue a Manizales a trabajar con los títeres. Y él estaba trabajando en Manizales cuando lo llamaron al pueblo para que fuera... y no lo encontraban, no tiene teléfono, no tiene nada. Cuando logran comunicarse con él, ya había pasado la oportunidad. O sea, tenía que ir a presentar unos exámenes a Bogotá y él no lo encontraron. Entonces, cuando lo encuentran, la señora le dice, no, pues era para que se fuera a estudiar teatro, pero eso ya pasó, ya no, es muy tarde. Pero le dijo, déjeme y yo hablo con el señor a ver si se puede. Pues habló y luego lo llamó y le dijo, mire, se aceptaron, usted va a ir y va a presentar las pruebas en enero y si pasa se queda. Y se lo llevaron. ¿Y qué sintió Betico en ese momento? No tengo ni idea qué sentiría. ¿No se acuerda ya? No sé, no me contó eso. No le contó esa parte. O sea que él llega aquí a Bogotá a los 25 años. ¿Y cómo fue ese cambio? Betico así le contó eso, ¿cómo fue ese cambio de todo, de contexto, de temperatura, de altura, de vida? Sí, no, pues lo que él dice, no sé si será cierto, pero lo que él dice es que
como si los cambios no le sorprendieran. Vive expectante a lo que pase, ¿sí? Y lo que pasa está bien. Está bien, listo, esto es y bien. Pero como esas catarsis o esos temblores emocionales no... Digamos que como que no los percibe. Él no me sabía explicar bien porque sí, no, es pues como que sí, esto es lo que se da. A él el Señor le dice que, que vaya a hacer títeres y él se va a hacer títeres y está bien. O sea, es como lo normal. Es como lo normal. Porque está acostumbrado a eso. O sea, si hoy había que coger café, está bien. Si hoy no, está bien. Si quiere estudiar, está bien. No se cuestionaba. No había cuestionamientos, tal vez. Y entonces entra al Teatro Libre de Bogotá. Sí. Ahora, bueno, ahí hay una historia interesante que me contó y es que él va a presentar su prueba, que no tiene ni idea de qué fue. A él creo que le tocó Germán Moure, era su monitor. Su monitor, el que le iba a acompañar. Como tutor. El tutor. Era el tutor, entonces con él fue la entrevista que tuvo y la pregunta que le hizo él fue que, bueno, usted viniendo del campo, viene aquí a estudiar con todos estos, han estado en la universidad, han salido de 2, 3 carreras o han terminado o no les ha gustado. ¿Usted cree que es capaz de adaptarse a esta gente de la ciudad? Y él les contestó, el problema es que ellos se adapten a mí porque yo ya estoy adaptado. Es sensual. A mí no me nadie. Así. Porque para él era normal. Para él era normal. Él no sabía la diferencia entre un campesino y un intelectual. No, eran personas simplemente. Y de verdad se acoplaron a él. Y yo diría que fue un privilegiado en el Teatro Libre porque sus compañeros de verdad lo querían y estaban... Era como el hijo bobo de ellos. Una cosa así. Se peleaban por sacarlo a que conociera la ciudad, por llevarlo a comer, para que conociera otras comidas, porque vaya a conocer esto. Y él... Y él iba. Sí, pues sí. ¿Y cuánto más o menos ahí en el Libre en ese entonces? ¿Cuánto tiempo era? ¿Cómo era? 5 años. ¿5 años? 5 años, 4 de eso y 1 año rural, como los médicos. Como una gira. Sí, a él le tocó el rural en Arauca, Arauquita, Cañolimón, Coveñas. Ah, pero ¿cómo así un rural? El año rural. Ay, yo no sabía. Es que, bueno, sí. A mí me tocó otra época y es que, digamos, si se hace 4 años y el último semestre era una gira nacional, o sea, entre todos, pues íbamos por todo Colombia, algunos alcanzaron a salir del país con algunos productos teatrales y talleres y todo, pero no... No, a él no le tocó eso, a él le tocó el rural y era ir a enseñar lo que aprendió a esos pueblos, a profesores de esos sitios. Entonces iban a dictar talleres con profesores para que los profesores replicaran luego en sus colegios. Aparte, pues sí, es chévere porque igual es mucho tiempo, ¿no? Fue 1 año. Es 1 año. 1 año que uno puede como incentivar más cosas y un proceso más profundo, por decirlo así. Y de ahí pasó a ser profesor asistente en el Teatro Libre. Y otra cosa que es divertida, o bueno, de esas casualidades de la vida, según me contaba, y es que él iba a ser sacerdote.
y se graduó como sacerdote. Ahí hizo el seminario. No, O sea, en el colegio. en el teatro, Ah. en el teatro, en la obra de grado, él era un sacerdote. Su personaje era un sacerdote. Entonces se gradúa con los ornamentos. Wow. ¿Y si lo hizo bien o no? Mata, no lo sé, pero mata a 2 pájaros de un tiro. Yo tengo una pregunta de Tico en relación a esto, lo del sacerdocio. Esa elección era quizás también por cosa de que si uno de pronto está en una población pequeña en la que quizás no hay más o qué sé yo, eso fue lo que quizás pensó Beto en ese momento para decir, pues bueno, somos sacerdotes, es la única salida que encuentro. No creo. Él no pensaba. Pero alguien lo incentivó a eso. Él no pensaba y creo que nunca lo ha hecho. O sea, Reacciona. por lo que entiendo es que alguien también lo fichó, por decirlo así. no, Le dijo como claro, usted sirve para sacerdote. El padre el cura de su momento, él era sacristán, ¿sí? Le dijo, yo voy a poner una urna porque quiero mandarlo a usted al seminario. Y él dijo, bueno, señor. Y una señora le dijo, si él iba a estudiar teatro, bueno, señora. Y ganó el Y teatro. ya. Le ganó el teatro de sacerdocio. Pero por Pues, tiempos. Sí, por fechas. Sí. Vea pues. Y Vea entonces, pues. bueno, está ahí en la escuela, termina y empieza a ser asistente, ¿no? Profesor asistente. Como profesor asistente. Luego forma un grupo de egresados que se llama Índice Teatro, se llamaba. Mava. Se acaba el grupo y él sigue itinerante. Pero él no, pues yo entendí que él había vuelto a la Merced, ¿no? Pero eso es muy reciente, digamos que eso es lo más reciente. Ah, ok. Sí, lo entonces último que no. me enteré es que hace 1 año y medio más o menos que decide regresar a su pueblo y se va para su pueblo. Ah, o sea, él se queda aquí en Bogotá después de la universidad, del Teatro Libre y... 34 años se queda. Se radica en Ah, Bogotá. sí. Prácticamente. ¿Y qué proyectos surgen después de... ¿Cómo se llamaba el grupo? Se me olvidó. Índice. Después trabajó con el grupo de Petra, con Ok. Fabio Rubiano, trabajó en el Teatro Nacional, trabajó con, se llama Vamos, tú puedes, Tú puedes. Cenit. El Cenit existe desde muy paralelo con la escuela del Teatro Libre. Bernardo dio clases, ¿no? En el libro. Bernardo fue profesor Del Libre. del personaje en cuestión. Mm. Sí. Y fue uno de los maestros más queridos por él, porque fue el man que estuvo ahí, pendiente y le daba cachetadas para que saliera al otro lado, cachetadas mentales, no golpes, para despertar. Sí, porque igual Bernardo es muy riguroso, ¿no? Con su metodología. Pero yo lo amo. Trabajó en varias escuelas, en varias academias. Trabajó en Caracol Televisión como profesor, la escuela de Caracol. Trabajó en Histrión, creo que se llama otra escuela. En La Charlotte, a una escuela de modelaje. Fue modelo. Eso. No modelo 63, ¿sí? Que era su modelo natural. Él fue modelo en la Escuela Colombiana de Diseño. Hágame usted. O sea, le probaban Baile ropa. meseta. Sí. No, ¿No? de dibujo. Posado. Y fue modelo para 2 artistas de profesores de Escultura. escultura. O sea que hay unas esculturillas por ahí de... Por ahí hay él tiene una que se llama Alberto Hipertrónico, dedicado al 100% al teatro. Fue profesor del distrito como 6, 7 años, con una cosa que se llamaba Redes Juveniles y luego se llamó Tejedores de Sociedad, trabajando con población vulnerable. Qué chévere. Y actuar.
Entonces, ¿cuándo llega este mundo audiovisual de la televisión, el cine a Alberto? Ay, con lo de la tele. Él arrancó como en el 96 a hacer las primeras cositas de televisión, que creo que se llamaba Hombres. Y ay, fueron saliendo y saliendo. Pero también llegó así como de repente, como, tenemos esto por aquí. ¿Hay un casting o venga y actúa y ya? No, mire, ¿por qué no va a hacer casting allí que están? Lo mandaban, sí. Y se lo ganaba. Pues Lo tan mandaban chévere que lo y manden sí. a un gol. Pero le llamaba, digamos, a ese Alberto más la atención la televisión, el teatro, o era como la misma. Yo me atrevería a decir que a él nada le llamaba la atención. Él existía. Y sí, pues es como lo que alcanzo a dilucidar de él. Nada le llamaba la atención, pero todo estaba perfecto y todo estaba muy bien. Claro. Y le salía bien. Todo estaba bien. Sí, claro. Siempre era feliz con lo que tenía. Pero no había... Creo que lo que le alcanzaba a entender es que no había una meta a seguir. Nunca. Yo lo que quiero es ser. No. ¿Sí? Pero sí la palabra final. Yo lo que quiero es ser. ¿Sí? Pero sin calificativos. Ni actor, ni... Este cambio del teatro a la televisión no fue nada como abrupto ni nada como diferente o... Es distinto, claro, y es muy distinto pues por las formas, ¿no? Ujú. Y también por la academia. Es que las academias son muy buenas, son necesarias, pero terminan convirtiéndose en un problema. Me cuenta una historia muy bonita y es que él volvió a su pueblo después de hacer su carrera, va a pasear y un día se encuentra con los directores con los que había montado ese monólogo y entonces, claro, ellos todos muy animados, oiga, usted ya terminó su carrera, ¿por qué no hacemos otra vez esa obra? Y él les dice, no, ya no soy capaz, no es que ya estudié. ¿Usted se vio? Sí, ay, sí. Pero, y tenía una razón de ser, y es que el estudio le había quitado esa ingenuidad de hacer las cosas desparpajadamente. Sí. Y ahora le habían dicho que no, que eso había que hacerlo con arte. Sí. ¿Y qué mierda es el arte? ¿Sí? Entonces yo no me voy a meter en problemas, ¿sí? Dijo, yo no soy capaz de hacer eso, dijo. Sí, claro. Ya no. Porque para hacerlo me tocaría todo un proceso muy largo de creación, La parafernalia. Sí. toda la parafernalia. Aparte que el teatro libre, pues de cierta forma es como una de las academias más puristas en cuanto al tema del teatro. Sí. Él me decía que le hallaba una razón cuando el director del Teatro Libre les decía a los alumnos que la televisión no, que era una cosa que degradaba al actor. No recuerdo cómo eran las palabras que Decía me contaba. que lo pero prostituía. una cosa así. Pero, y me decía él que tenía razón en un sentido. Y es que él forma parte de ese grupo índice, ¿sí? Y ese grupo índice se acaba por la televisión. O sea, todos se fueron como... Porque llegaban a la televisión, eso les motivaba además, esa motivación, y además fama, y entonces se fueron yendo uno tras uno y se fueron quedando.
no volvían, no volvían y se acaba el grupo. Entonces, digamos que en esa medida la televisión para el teatro era dañina, porque se llevaba al actor, se perdía un actor. Pasa mucho, es muy recurrente que la mayoría de actores pues desistieron del teatro y se fueron por el mundo audiovisual ya de lleno. ¿Por qué me señalas a mí? Yo. Así como... ¿Qué culpa tengo? Al que le caiga el guante que se lo sí, richa, yo ¿no? solo hice así, yo no sé. Tu familia, bueno, la familia de Alberto, cosechaba café, ¿no? ¿Sí? Sí. Pues no, es sencillo. Él vuelve al campo y vuelve a su finquita y se dedica a su finquita. Y es una finca de café y está tratando de crear pues su marca, hacer su marca de café que se llama Café de Morpo, porque hay una mariposa que es la Morpo que todos los días va a visitar la casa. Entonces el café, en honor a ella, se le puso ese nombre. Todavía no es marca. O sea, todavía Sí, no. todavía no. Pero sí es porque para él es muy rico jugar con estas pequeñas cosas. ¿Sí? Es un placer que se desarrolla a través de eso, de ese trabajo tan bonito del campo y tan duro. ¿Sí? Y aprende uno a entender también al campesino y a darle un valor incalculable. ¿Sí? Porque es que es muy distinto estar en la ciudad a estar en el campo, donde el clima juega un papel muy importante, ¿sí? Y el campesino está a expensas del clima. Y no es fácil. Entiende uno lo duro de la vida del campo y por qué el campo está solo. Aquí hay una cosa, eso no es de Alberto, ¿sí? Es una cosa que he venido mirando y ya hablo yo a nivel personal, ¿sí? Y es que el campo lo dejaron, lo abandonaron, porque el campesino, viendo que la vida es tan dura en el campo, el sueño de ellos es que sus hijos no sigan esa misma vida tan dura, y entonces que vayan y estudien y sea alguien en la vida como si ser campesino no fuese alguien. Pero no es alguien por lo duro y porque no tiene un apoyo en lo más mínimo. ¿Sí? Si se queda sin agua y se muere sin agua, se muere sin agua y a nadie le importa. Si el sol lo mata, a nadie le importa. Si su tierra se la lleva a un derrumbe, a nadie le importa. Si a su cosecha, que es de lo que depende, la mata un verano, a nadie le importa. Entonces, el sueño del campesino es que sus hijos no tengan que volver al campo. Y los hijos no volvieron al campo. Y usted va al campo y encuentra una casa con una anciana y un anciano, ¿sí?, que no son capaces, que ya no pueden. Claro. Entonces, ese volver al campo, y es una cosa que yo le admiro al personaje que le estamos en cuestión, ese volver al campo es reconocer el valor del campesino y buscar, es como buscar la forma de que la gente vuelva al campo, de que el campo sí tiene un valor y es la tranquilidad con la que vive un campesino, que no tiene todos estos, tiene otros estreses, pero no estos de la ciudad, este corre-corre, este miedo, no es ese. ¿Sí? El miedo de ellos es que llegue un verano y les seque el café o les mate el cultivo, o que llegue un invierno y los inunde. Ese es su miedo porque nadie le va a ayudar. Además de también las zonas de conflicto. Súmele todo eso. Betico también tiene hijos. Tiene 2 criaturas, el joven Beto. ¿Ellos también están cercanos al campo?
¿O ellos siempre han estado en la ciudad? Ellos son del campo, Sí, también. eso dicen. Ah, Sí, no, eso dice Beto, que sus hijos viven en el campo, también están en el campo. aman el campo. Ah, qué chévere. Como que al final terminó estando muy cercano a ellos eso que Beto quizás siempre les compartió, ¿no? De su vida, de su experiencia Sí. en el campo, y de su cercanía y amor por la naturaleza, quizás, por Sí, labrar la tierra. la hija es bailarina y el hijo es biólogo, Mm. pero desde el campo. Wow. Sí, O sea, ellos igual sí nacieron acá, en Bogotá, o... creo que sí. Sí. Y me imagino que vivieron y estudiaron acá y luego sí se devolvieron al Volvieron. campo. Pero siempre estuvieron en contacto con el campo, siempre. Entonces, para dejar claro, ahorita él está con este tema pues del campo, de volver al campo, de hacer su marca. sin dejar su labor. Claro. Porque, pues sí me cuenta que le cogió amor a lo que... Pues le coge amor a lo que hace, él tiene amor por lo que hace. ¿Sí? Pero ¿y eso aparece en algún momento? No, siempre está. Es que no hay que... Por el hecho... A ver, por el hecho de que yo no añore un tinto, si me sirven uno no quiere decir que no lo disfrute. Pasa eso con él. Su sueño no es tomarse un tinto, pero si le dan un tinto se lo toma feliz. ¿Sí? No se lo toma a regañadientas ni por obligación. No, por obligación no hace. Es eso, ¿no? Entonces, creo que siempre ha tenido amor por lo que hace. ¿Sí? Como disfrutar lo que le va ofreciendo Sí. el día a día, Lo que tiene. lo que hay. Lo que hay, lo que sucede. Sí, hay una frase en la que coincidíamos y es que yo le decía que él era lo que uno podría denominar una persona simple. Simple. Sin mayores cosas. Pero lo tiene todo. Gracias a eso. Sí, porque si ahí es donde viene lo que uno llama pues la infelicidad, que es con lo que la mayoría pues quizás llegamos a vivir en muchas ocasiones, y es estar deseando lo que el otro tiene, lo que el otro puede, lo que... Ahí viene el problema. Yo sí creería que ahí viene el problema. Cuando uno desea algo y entonces tiene que ponerse a luchar para lograrlo. Y ya eso, primero, requiere de una cosa eso se llama, ¿cómo es que le dicen? El derecho a la utopía. ¿Sí? Se llenan de utopías, pero quieren realizarlas. Y gastan toda su vida en ello. Se les va la vida. Sí. Y cuando llegan, ya no están... Ha sido tanto lo que tienen que hacer por eso que entonces inmediatamente buscan otra cosa. Y se encaraman en otra, y encaraman en otra, y se encaraman en otra. Y es como si tuvieran la vida comprada. ¿Sí? Y entonces a mí me parece que es muy irresponsable, porque si mañana amanece muerto, es muy irresponsable, porque entonces ¿para qué se pone unas cosas que no puedo lograr? Porque se pone uno a morir. ¿Sí? Es mucho más rico si uno se muere mañana con todo hecho. Sí, yo una vez, digamos, leí algo sobre eso, que en TikTok, pero decía como que uno, digamos, esas metas, propósitos, objetivos que se plantea, se enfurrusca tanto como en el resultado, que cuando llega no lo disfruta, o sea, como que llegó y ya, y lo conseguí y no pasó nada, o sea, pues ya. Sí me esforcé, la luché, pero realmente no disfruté nada, no disfruté el proceso, no disfruté nada y tampoco disfruté la meta, ¿no? Y se genera un círculo vicioso, y es que nunca, es lo que decía ahorita, nunca llega. Porque ya listo, aquí, ahora. Otra. Sí. Y era una cosa que decía el gordo Benjumea, don Carlos. Decía, el colombiano
es maravilloso porque nunca acepta estar bien. Entonces siempre dice, aquí estamos bien, vámonos para otro lado. Entonces, oiga, mire qué pinta tan bonita la que usted se compró, ese pantalón tan bonito, esa camisa tan bonita. Y él se va y se compra una cachucha y cambia los zapatos. Pero si estaba bien, ¿sí? Pero no soporta el estar bien. ¿Sí? Mire que ustedes montaron una obra y les quedó muy bonita esa obra, eso es perfecto. Venga, y si le metemos una escenita a esta obra donde le acaban de decir que está bien, pero usted no soporta el estar bien. Siempre tiene que buscar otro lado, porque les enseñaron que hay que luchar para alcanzar algo. Y quizás eso también lleva luego un poco a cuando estas personas que tienen fortunas tan gigantes empiezan a usar esas riquezas en excentricidades, que uno dice, ¿y eso como para qué sirve o qué? O sea, como que está constantemente tratando de llenar y llenar y llenar. Y toda esa fortuna aún no es suficiente. Ajá, exacto. Por eso no. Si uno le preguntase cuánto dinero tiene, no sé, pero quiero más. Sí, porque ni deben saber. No sabe. Porque es que sí, porque es que encontrarse personas así es muy difícil, ¿no? Porque siempre es eso, o sea, quiero más, más plata, más poder, más yo no sé qué. Por ejemplo, digamos en el caso también pues, de la industria audiovisual o en el teatro también, ¿no? Que uno quiere protagónico, que yo no sé qué, que el actor y todo el tiempo estamos mirando para afuera, ¿no? Pero no hacia adentro. Sí, pues una cosa que no quiero que juzguen mal al pobre muchacho. No lo juzgamos. A Beto, y es que el hecho de que él no esté anhelando nada, si hoy le resulta 5 millones de pesos o 10 millones de pesos, no, dice que no, que eso no, lo recibe con mucho cariño. Claro, ¿sí? pues. Y 50 también, y 200 millones también, pero no es lo que está buscando. Sino que es lo que llega y él lo recibe. Es decir, que de cierta forma podríamos, aquí estamos hablando de que va recibiendo Beto todas estas cuestiones positivas para su vida, por decirlo así, pero cuando ocurren de pronto también cosas que uno podría considerar negativas o calamidades, Beto las recibe de igual forma, las acepta de igual forma. Pues me imagino que sí, porque pues es que la vida no es color rosa. Toda la vida no es color rosa. ¿Sí? No, trae de todo. Pero pues si esto es lo que hay. ¿Sí? Y si hoy hay que llorar todo el día, pues se llora todo el día, maravilloso. Y se despejan se limpian todos los lagrimales y salen todas las lagañas y feliz y dichoso. Sí, no es, digamos, no es solamente una cosa, es todo lo que la vida trae. Quisiera saber o que le dijeras a gente que nos está viendo que de pronto quiere o tiene esa iniciativa de volver al campo como algo que de pronto te haya servido. Creería que lo que el man hizo está bien, que salga, conozca lo que hay, ¿sí? Pero tener el valor de volver, ¿sí? De renunciar un poco a esto e ir, porque el campo nos necesita. El campo nos necesita y nosotros necesitamos el campo para volver a estar más tranquilos y para volver a estar como en paz con el entorno, ¿sí? El campo es muy agradecido y uno debe ser muy agradecido con el campo. Esta versión, digamos, de este Beto que vuelve al campo y que cree en el campo y que cultiva y que siembra y que está ahí como protegiendo, digamos, pues esto, ¿no? Que es tan importante, que es la tierra y ahorita más, pues que el mundo está en caos. Entonces tan importante es eso, ¿no? Y como reconciliarnos también con esas partes. Y reconocer, como dices tú, Beto, que el trabajo en el campo es muy valioso, muy difícil, pero es entender que es necesario que esto ocurra. Ahora hay un valor agregado,
Y es que llamémoslo, por fortuna, existen ahora estos medios. Y hay muchos profesionales que podrían trabajar y que trabajan desde su casa y que podrían trabajar desde el campo. ¿Sí? Y ayudar en las labores del campo. Mientras, sin dejar de hacer lo que aprendió como profesional. ¿Sí? Lo pueden hacer. Ya el mero hecho de que ese individuo vaya y trate de hacerse al menos, de construirse y de fabricar su propia comida. Es que la gente piensa en grandes proyectos, ¿sí? Dicen como Santa Teresa de Jesús que quieren salvar el mundo, ¿sí? Que yo quiero la paz para el mundo. No quieran tanto, quiera la paz para usted. Y si todos quieren la paz para usted, ya, problema solucionado, ¿sí? Hágase su comida y la comida de su esposa y la comida de su hijo. Siémbrela. Y si eso hace el otro y eso hace el otro, estamos salvados. ¿Sí? No necesita 500 hectáreas de café. ¿Sí? Necesita 500 palitos. Y hace café para usted y para el vecino y para otro vecinito más. Y el otro vecinito hace remolacha para estos. Entonces usted va y le lleva el café y él le trae remolacha. Y ya toma café con remolacha. Y lo endulza rico. Una nueva creación, quién sabe. Bueno, y ya para finalizar, quisiera que hablaras con ese Albertico pequeño y le dijeras unas palabras, un consejo, le dedicaras una canción, un poema, una obra de teatro, a ese Albertico que también, así como ahorita estás trabajando el campo, él también lo trabajó cuando era niño. Bueno, una canción estaría bien. Hay una canción que yo sé que le va a gustar mucho. Es una canción infantil. Vamos a ver si lo logro. Oe maros, maros. Ñe maros, miña. Mañebu, caña. Omnibu, ñibu. No, nada, gracias Betico por haber compartido con nosotros parte de tus experiencias, de tus aprendizajes de vida. Parte del conocimiento que tengo de mi amigo Beto. Exactamente. De mí hablaremos en otra ocasión. Bueno, Otro capítulo. Otro capítulo. Sí, tengo un personaje muy interesante. ¿Cuál? Alberto Cardeño. Pero ese ya hablamos de él, ahora del otro. Del otro. Del Albercar. Eso. Pero o sea, en otra ocasión. Somos Todelar, somos profesionales, somos Armonías del Ingrumada de Río Sucio. Bueno, los que me quieran escribir en el WhatsApp. No, perdón, esto es que en Instagram no aparezco. En Facebook no aparezco. Pero estoy en... ¿Cuál es el otro? ¿LinkedIn? Sí. Tampoco. No.